Nunca imaginé que el momento en que mi vida se haría añicos llegaría envuelto en el sonido de una notificación. Un mensaje. Sin previo aviso. Solo un nombre que apenas reconocí y una carpeta con el título, creo que deberías saberlo. Dentro había 70 fotos. No estaban borrosas, no eran accidentales, no se podían negar. 70 imágenes en alta resolución, posadas deliberadamente, de mi marido, con otra mujer. Ella no se avergonzaba de su rostro. De hecho, parecía orgullosa de él. Cada foto era una burla. Sus piernas cruzadas sobre el regazo de él. El pintalabios manchándole el pecho. Su sonrisa dirigida a la cámara, como si supiera que yo estaría mirando. Y así era. Las envió con la intención de destrozarme. De hacerme llorar. Quizás imaginó que gritaría, que tiraría algo o que le suplicaría que se quedara. Pero lo que nunca esperó fue el silencio. La forma en que cerré la aplicación, doblé la ropa limpia y me serví una copa de vino. Sin lágrimas. Sin crisis nerviosas. Solo un despertar. Antes de continuar, suscríbete. No se trata solo de un hogar, se trata de lo que pasa cuando deja de sentirse como tal. Ella pensó que había ganado. Pensó que tenía el poder. Pero me lo entregó en el momento en que pulsó, enviar. ¿Y qué hice yo? Digamos que ya no volverá a sonreír ante la cámara. Déjame mostrarte exactamente cómo la hice viral. Antes de continuar, suscríbete. Todo comenzó un miércoles. Una tarde cualquiera de entre semana, con el cielo bañado por una luz suave y el silencio de la casa reconfortante, no vacío. Acababa de regresar de una reunión con un cliente, dejé el bolso sobre la encimera de mármol y me quité los zapatos. La casa olía ligeramente a lavanda y limón, mi mezcla habitual para el difusor, y todo estaba en su sitio. Cogí el teléfono como siempre, esperando correos electrónicos, quizá un mensaje de Daniel preguntándome si quería tailandés para cenar. En cambio, vi su nombre, desconocida. Y debajo, un solo archivo. Pensé que deberías saberlo. No lo abrí de inmediato. Lo miré fijamente durante un largo segundo, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, algo apretándome el pecho, no era pánico ni temor. Solo una profunda certeza que me llegaba hasta los huesos. Siempre he tenido buen instinto, pero esto no era instinto. Era la confirmación de lo que había sospechado durante más de un año. Las noches en vela. Los viajes de trabajo repentinos. La forma en que Daniel había dejado de tocarme como si fuera algo sagrado y había empezado a tratarme como a una porcelana fina cubierta de polvo. Hice clic. Se abrió la carpeta. Había 70 fotos. La primera era bastante inocente. Él sentado a su lado en un bar de playa. Pero luego vino la segunda, y la tercera, y para cuando llegué a la quinta, ya no estaban fingiendo. Él tenía las manos sobre ella. Ella tenía la lengua en el cuello de él. Ella tenía la blusa desabrochada y una sonrisa de satisfacción. En una imagen, ella miraba directamente a la cámara, directamente a mí, me pareció. No se me cortó la respiración. No me temblaban las manos. Sentí algo más frío que el desamor. Algo más silencioso que la rabia. Sentí claridad. Cada imagen revelaba otra parte de su historia. Reconocí los lugares. El viñedo al que Daniel me llevó una vez para celebrar nuestro aniversario, el hotel de Nueva York donde dijo que se reunía con unos inversores, los asientos de cuero de nuestro todoterreno aparcado en la tercera plaza de nuestro garaje. No habían sido descuidados. Habían estado seguros de sí mismos. Arrogantes incluso. Ella me había enviado las imágenes como si fueran un trofeo. Esto es lo que he ganado, parecían decir sus ojos.
Pero la verdad es que no había ganado nada. Todavía no. Estudié cada foto, no por dolor, sino en busca de pruebas. Hice capturas de pantalla. Hice copias. Creé un nuevo álbum llamado Archivo. No porque estuviera planeando vengarme. Todavía no. Pero porque algo en mí había cambiado. No me sentía como la víctima. No me sentía como la esposa. Me sentía como la tormenta que estaba a punto de azotar sus vidas con la fuerza de una dignidad silenciosa y una precisión sin disimulo. Cuando terminé de mirar, dejé el teléfono boca abajo, fui a la cocina y puse agua a hervir para hacer té. Sin gritos. Sin llamadas. Sin enfrentamientos. Porque el juego acababa de empezar. Y, a diferencia de ella, yo nunca muestro mis cartas demasiado pronto. No la bloqueé. Eso es lo que habrían hecho la mayoría de las mujeres. Borrar las fotos, bloquear el número, derrumbarse ante la humillación. Pero yo quería que supiera que lo había visto. Quería que sintiera el silencio presionándola como una respiración contenida. Ella esperaba el caos. Esperaba una reacción dramática, tal vez una avalancha de llamadas telefónicas o una confrontación furiosa. Pero en cambio, le di quietud. Observé cómo el estado del mensaje cambiaba a leído, e imaginé que ella miraba su teléfono, confundida porque su cebo no había funcionado. Esa fue la primera semilla de duda que quise plantar. Daniel llegó a casa esa noche como siempre, haciendo sonar las llaves y llamando con voz despreocupada. «Hola, cariño, ya estoy en casa». Limpié la encimera y sonreí. «Bienvenido». Me besó en la mejilla como si todo fuera normal. Era casi cómico. Los mismos labios que habían besado a otra mujer en 70 fotografías ahora se presionaban contra mi piel como un ritual. Y yo le dejé. No porque le perdonara, ni porque no me importara, sino porque necesitaba que se sintiera cómodo. Un hombre tranquilo siempre revela más que uno que se siente acorralado. La cena fue tranquila. Le pregunté por su día. Mintió con facilidad, contándome una versión edulcorada de su tarde. Dijo que la reunión de la junta se había alargado. Dijo que había mucho tráfico. Dijo que me echaba de menos. Asentí educadamente, cortando el salmón mientras el aroma del perfume de su amante aún perduraba débilmente en el cuello de su camisa. Si notó la tensión de mi mandíbula o la vacuidad de mi sonrisa, no lo demostró. Quizás no le importaba. Quizás creía de verdad que era intocable. Que yo era demasiado blanda, demasiado digna, demasiado enamorada para defenderme. Pero ahora lo observaba todo. La forma en que miraba su teléfono debajo de la mesa. La sonrisa que se dibujaba en su rostro cuando creía que no lo veía. La forma en que le temblaba la mano durante una fracción de segundo cuando le pregunté casualmente: ¿Sigues viendo a ese inversor de Nueva York? Se recuperó rápidamente, asintió y dijo: Sí, la semana que viene. Una mentira envuelta en una chaqueta y colonia cara. Sonreí, me excusé y subí las escaleras. En nuestro dormitorio, saqué la caja ignífuga que había debajo de la cama. Dentro había documentos. Nuestro acuerdo prenupcial. Extractos bancarios. Copias de las escrituras de la propiedad. No los había leído en años, pero esa noche estudié cada cláusula, cada firma. No por desesperación, sino por preparación. Si se había declarado la guerra, no iba a entrar en ella a ciegas. Ella quería desconcertarme. Él quería engañarme. Pero yo no estaba hecha para quebrantarme. Mientras ellos jugaban en secreto, yo me preparaba en silencio. Y esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Por la mañana, la niebla de la traición se había convertido en algo más preciso. No era tristeza. Ni siquiera ira. Solo un sentido más agudo de la orientación.
No necesitaba gritar para sentir el poder que se movía bajo mi piel. Se notaba en la forma en que elegí mi atuendo, una blusa de seda azul marino, perlas, el pelo recogido hacia atrás, no para él, sino para la mujer por la que él creía que podía romperme. Si ella estaba mirando, quería que viera a una mujer que no se desmoronaba, sino que se levantaba. Mientras Daniel dormía a mi lado, sin saber que la calma que confundía con pasividad era todo lo contrario, me vestí como una mujer que va a la guerra con la elegancia como armadura. Abajo, serví café y revisé sus redes sociales públicas. Todo estaba allí, envuelto en arrogancia. Se llamaba Sabrina. 29 años. Se describía a sí misma como consultora de estilo de vida, con una galería de selfies retocados, cafés con hielo y leyendas que parecían poesía pasivo-agresiva. En su mundo, yo solo era una nota al pie. La esposa amargada aferrada a un hombre que ya había seguido adelante emocionalmente. Pero se equivocaba. No me había dejado atrás. Había dado un paso atrás, observado y esperado. Y ahora que tenía su confesión completa en 70 capítulos digitales, tenía más que un corazón roto. Tenía una ventaja. Todas las fotos que me había enviado eran rastreables. Metadatos, marcas de tiempo, ubicaciones, detalles que no se había molestado en borrar. Saqué mi portátil y empecé a atar cabos. Había sido atrevida, pero también descuidada. Reconocí un bolso en una imagen que Daniel me había dicho que era un regalo de un cliente. Una mentira, por supuesto. Lo encontré etiquetado en una de sus publicaciones con una leyenda que decía: "Cuando te mimas sin preguntar". Lo guardé. Luego, otra publicación con ella con el abrigo que había visto en la factura de la tarjeta de crédito del mes pasado. La guardé también. Las pruebas no solo eran humillantes, sino que también eran valiosas, y no iba a desperdiciarlas. No llamé a mi abogado. Todavía no. Eso vendría después. Por ahora, necesitaba estudiar el campo de batalla. Necesitaba comprender la psicología de la mujer que pensaba que yo era lo suficientemente débil como para quebrantarme, y la del hombre que creía que podía mantener ambas vidas sin consecuencias. Había algo casi ridículo en su presunción. Como si yo fuera solo un personaje de su trama romántica secreta, el obstáculo amargo y envejecido al que tenían que burlar. Pero yo no era el obstáculo. Yo era la narradora. Y ellos me estaban dando el final perfecto. Daniel entró en la cocina en medio de la pantalla, con el pelo revuelto y bostezando. «Te has levantado temprano», dijo mientras se servía café. Aparté ligeramente la pantalla de él y sonreí. «Solo estoy poniéndome al día con algunas cosas». Me besó en la cabeza y ni siquiera se fijó en las fotos que brillaban en mi pantalla. Ambos pensaban que me quedaría sentada en silencio en mi sitio. Pero lo que no se dieron cuenta es que yo nunca había sido la mujer que suplicaba que la eligieran. Yo era la que decidía cómo terminaba la historia. Pasé los 3 días siguientes interpretando mi papel. Sonriendo durante la cena. Riéndome con la televisión. Respondiendo a sus mensajes de texto con emojis tiernos y respuestas cálidas. No le di ningún motivo para cuestionar mi silencio, ninguna señal de que lo supiera. Mientras tanto, seguí recopilando información. Cada mentira que decía se convertía en un hilo, y yo los iba tejiendo para crear algo hermético. Anoté los fines de semana que decía estar de viaje por trabajo y los comparé con las publicaciones de ella. Habían estado juntos en París hacía 2 meses, a menos de 30 minutos del hotel que él había reservado a mi nombre. Ella había publicado una foto brindando con champán en una azotea con la leyenda «Besos de medianoche y promesas desordenadas».
Encontré el cargo de ese bar en la azotea en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Había utilizado los puntos de nuestro aniversario para pagar esa estancia. El detalle no me dolió, me aclaró las cosas. Cada descubrimiento eliminaba una capa de sentimentalismo que había envuelto nuestro matrimonio. Ya no estaba llorando por el amor. Estaba estudiando la traición como si fuera la escena de un crimen. Y me sorprendió lo transparentes que eran ambos una vez que dejé de mirar a través del prisma de la incredulidad. Ella era predecible, fotos cuidadosamente encuadradas para mostrar bolsos de diseño, su reloj deslizándose en el encuadre y pies de foto llenos de crueldad poética. Ella no estaba enamorada. Estaba documentando su conquista. ¿Y él? Era el tipo de hombre que confundía la actuación con la privacidad. Tan seguro de sí mismo, tan acostumbrado a que le creyeran. No sabía que hacía mucho tiempo que había dejado de escuchar sus palabras. En su lugar, había empezado a observar sus patrones. El viernes por la noche, le dije que me iba a un spa con unas amigas. Ni siquiera pestañeó. Que te diviertas, cariño. Te lo mereces, me dijo, entregándome mi bolsa de viaje como un marido cariñoso. Lo besé lentamente y le susurré. Gracias. El retiro era ficción. Me registré en una suite tranquila en el centro de la ciudad con ventanas de piso a techo y llevé todo lo que necesitaba. Mi computadora portátil, un teléfono desechable y 70 fotografías que estaban a punto de servir para un propósito mayor. Allí, con vistas a las luces de la ciudad, creé una cuenta anónima en Instagram. La biografía era sencilla. A veces, la verdad habla por sí misma. No añadí nombres. No publiqué nada personal. Solo una imagen para empezar. Una foto recortada de él y ella besándose en la parte trasera de nuestro todoterreno. Sin pie de foto. Solo la fecha. Luego otra imagen. Y otra. Desenfocé ligeramente sus rostros, lo justo para despertar la curiosidad, pero sin que se les reconociera. Internet se nutre del misterio, y yo les di lo justo para que indagaran. Utilicé hashtags que ella solía usar. En menos de una hora, sus seguidores empezaron a darse cuenta. A la mañana siguiente, tenía más de 10.000 visitas y seguían aumentando. Ella quería hacerlo público. Así que le di un escenario. Pero esta vez, yo era el centro de atención. Y eso solo era el principio. El domingo, la cuenta había cobrado vida propia. La sección de comentarios era un hervidero de especulaciones. Drama de influencers, escándalo de infidelidad, romance secreto. Todo el mundo tenía una teoría, pero nadie tenía respuestas. Lo vi desarrollarse desde la tranquilidad de mi suite de hotel, tomando un espresso con una pierna doblada bajo mí, la bata suelta, la ciudad murmurando suavemente abajo. Había subido 5 imágenes más durante la noche, cada una más íntima, cada una susurrando un poco más alto. Todavía sin nombres. Todavía sin caras. Solo labios borrosos, miembros entrelazados y marcas de tiempo que no mentían. Ella se dio cuenta primero. Por supuesto que lo hizo. Los narcisistas siempre vigilan su propio reflejo. Su críptica historia de Instagram apareció alrededor del mediodía. La gente está obsesionada con destrozar a los demás. Búscate una vida. Nadie la había etiquetado. Nadie había mencionado su nombre. Sin embargo, de alguna manera, ella lo sabía. Sonreí ante lo predecible de la situación. No fue la culpa lo que la hizo reaccionar, sino la amenaza a su imagen. No le importaba que yo lo supiera. Le importaba que el mundo pudiera descubrirlo antes de que ella pudiera darle la vuelta a la historia. Esperé. Daniel, mientras tanto, no se había dado cuenta de nada. Estaba en casa, enviándome mensajes de buenos días, diciéndome que ya me echaba de menos. Le respondí con dulzura.
Estoy contando los minutos, amor. No tenía ni idea de que su cara era ahora el fondo de una historia vista por miles de personas. Porque nunca mostré la imagen completa. Solo lo suficiente para que la gente se inclinara para ver mejor. Solo lo suficiente para hacerla sudar. No tenía prisa. Quería que sintieran cómo se estrechaba lentamente el lazo del anonimato. Porque la verdad, cuando se sirve a la temperatura adecuada, no necesita gritar. Simplemente quema. Por la noche, alguien había hecho lo que esperaba. Compararon su reloj en una de las fotos con una imagen reciente que ella había publicado. Luego vino su abrigo. Su pulsera. En una hora, los comentarios cambiaron de tono. ¿Es Sabrina? Ese parece su collar. Mirad la publicación del 14 de marzo, es la misma habitación. Internet había entrado en su fase forense. No interferí. No confirmé ni desmentí nada. Dejé que se ahogara en la posibilidad de que alguien más hubiera corrido el telón. Publicó otra historia. Una selfie con los labios fruncidos y el pie de foto. Sin preocupaciones. Pero sus ojos la delataban. Estaban muy abiertos, tensos, inquisitivos. No necesitaba exponerla. Solo tenía que dejar que se formaran las grietas. Publiqué una imagen más antes de desconectarme por esa noche. Su reflejo en el espejo de un hotel, con Daniel detrás de ella, medio borroso, con la mano descansando donde deberían estar los anillos de boda. Seguía sin haber ningún pie de foto. Solo la hora. Solo el lugar. La historia no había terminado. Pero el público había llegado. Y estaba hambriento. Ella había dado el primer paso. Ahora, yo la estaba llevando al jaque mate. El lunes por la mañana llegó con un silencio diferente. No era un silencio tranquilo y apacible, sino un silencio denso y cargado, como si algo estuviera a punto de desmoronarse bajo la superficie. Mi teléfono se iluminó con mensajes de números que no reconocía. Cuentas privadas solicitando seguir la página anónima. Mensajes directos llenos de conjeturas, indignación y validación de desconocidos que no sabían que estaban formando parte de un desenlace cuidadosamente elaborado. No respondí a ninguno de ellos. Solo observé. Los números seguían subiendo. 20.000. Luego 27. Los comentarios se multiplicaban cada hora. Alguien había recopilado las imágenes en un montaje de vídeo y le había puesto música. Se compartía en grupos privados de Facebook y se comentaba en chats de WhatsApp. Internet, como siempre, había convertido la curiosidad en moneda de cambio. Ella fue la primera en ceder. Al mediodía, hizo privada su cuenta. Borró 10 publicaciones. Cambió su biografía. Luego hizo algo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Me envió un mensaje. No a través de su número, sino de una cuenta falsa. Un perfil desechable sin foto, sin nombre y con un breve mensaje. ¿Te crees muy lista? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, imaginándomela paseándose de un lado a otro, con la voz aguda y las manos temblorosas. Se estaba desmoronando. Y yo no había dicho ni una palabra. Me había regalado 70 fotos para hacerme daño. En cambio, yo estaba convirtiendo su crueldad en una obra maestra de exposición poética. Daniel aún no se había dado cuenta. O si lo había hecho, estaba demasiado metido en ello como para enfrentarse a ello. Esa noche, durante la cena, me dijo que había reservado un viaje sorpresa para el mes que viene. A algún sitio tranquilo, dijo con una sonrisa. Yo le devolví la sonrisa. Suena perfecto. Me besó la mano, recorriendo con el pulgar el borde de mi anillo. Esa misma mano aparecía en todas las fotos. Agarrando su cintura. Bajando las sábanas del hotel. Y ahora estaba ahí,
buscándome como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Después de cenar, mientras él se duchaba, abrí mi portátil. Una publicación más. Esta vez era diferente. Un vídeo. No era largo, apenas 30 segundos. Se oía su voz riendo. Su voz se unía a la de ella. Un pasillo de hotel tenuemente iluminado. Una mano agarraba la de ella. Luego se cerraba la puerta. Seguían sin aparecer las caras. Pero la fecha lo decía todo. La fecha coincidía perfectamente con el fin de semana en el que me había dicho que tenía un viaje de negocios en Atlanta. ¿El pie de foto? Solo una palabra. Recuerdos. A medianoche, el vídeo se había compartido más de 40.000 veces. Esto no era venganza. Ya ni siquiera se trataba de dolor. Era una reivindicación. Ella quería que yo sufriera en silencio. Pero yo convertí su juego en un escenario. Y ahora los focos estaban exactamente donde debían estar. A la mañana siguiente de la publicación del vídeo, encontré a Daniel en la cocina, tarareando mientras removía la crema en su café. Parecía relajado, incluso alegre, como si el mundo fuera de nuestras ventanas de cristal no estuviera desvelando poco a poco su secreto. Me ofreció una taza, me besó en la cabeza y me preguntó si quería salir a cenar esa noche. Le dije que me encantaría. Mi voz era suave, mi sonrisa tierna, pero, en el fondo, lo observaba. No solo lo observaba, lo documentaba. Cada gesto, cada mentira, cada momento en el que se convencía a sí mismo de que yo seguía sin saber nada. Estaba fingiendo estabilidad. Pero el escenario estaba en llamas y él no se había dado cuenta del humo. Al otro lado de la ciudad, ella se estaba desmoronando. Su silencio era más elocuente que cualquier mensaje. Se había vuelto completamente hermética. No publicaba nada. No compartía historias. Ninguna cita críptica sobre la autoestima o el amor incomprendido. Solo silencio. La imaginé acurrucada en un sofá impoluto, con el teléfono en la mano, actualizando la cuenta, viendo cómo se acumulaban los comentarios. No sentía lástima por ella. Tampoco la odiaba. Lo que sentía era algo más agudo. Distanciamiento. Ella había querido avergonzarme, tomar algo sagrado y burlarse de ello a plena luz del día. Pero, en cambio, se convirtió en un fantasma que rondaba su propia historia. Al mediodía, recibí un mensaje de una conocida común, una de esas mujeres que sonríen demasiado en las fiestas y siempre saben demasiado. ¿Has visto lo que está pasando? Es una locura. Parece que alguien va a quedar en evidencia. La gente cree que es Sabrina. Respondí simplemente. No he visto nada. Luego apagué las notificaciones y volví al silencio. No se trataba de cotilleos. Se trataba del momento oportuno. Y yo no había terminado. Pasé la tarde preparándome. Imprimí copias de las fotos. Anoté fechas. Reuní todo como si fueran pruebas en un tribunal, no para acusar, sino para estar preparada. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Una es emocional. La otra es poderosa. Ya no estaba reaccionando a la traición. Estaba respondiendo a un desafío. Esa noche, fuimos a cenar. Él eligió un elegante restaurante francés, con la luz de las velas reflejándose en el mantel blanco mientras pedía vino y hacía bromas sobre el trabajo. Yo llevaba un vestido negro que él había dicho que era su favorito, y le escuchaba contar historias con ojos seguros y una sonrisa firme. No había ningún signo de culpa. Ninguna vacilación. Solo un hombre que creía que todavía tenía el control. Cuando extendió la mano hacia mí por encima de la mesa, dejé que me la tomara. Porque esta era la última cena de la vida que él creía que aún compartíamos. Y mientras brindaba por nosotros, yo ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. Uno en el que él ya no era el protagonista.
y en el que yo por fin dejaba de fingir que no veía nada. Volvimos a casa poco después de las 10. Daniel colgó la chaqueta en el perchero y silbó mientras se dirigía al estudio, aflojándose la corbata como un hombre completamente relajado. Lo seguí lentamente, viéndolo desaparecer por el pasillo, esa silueta tan familiar que ahora me resultaba extraña. Todo en él era igual, la forma en que se palpaba los bolsillos en busca del teléfono, la forma en que dejaba las llaves en el cuenco de cerámica junto a las escaleras. Pero algo había cambiado. O tal vez era yo la que había cambiado. Ya no lo miraba con los ojos de una esposa. Lo miraba a través de la lente de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Subí las escaleras sin decir una palabra, me puse el camisón y me senté en mi tocador a cepillarme el pelo en silencio. Cada pasada me calmaba, me centraba, me recordaba quién era antes de la traición, y en quién me había convertido a causa de ella. No sentía rabia. Eso habría sido más fácil, más limpio. Lo que sentía era algo más frío. Cálculo con un ligero sabor a libertad. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora estaba en tierra firme, sin ahogarme en los y sí. Él subió poco después y se apoyó en el marco de la puerta con una suave sonrisa. La cena estuvo bien, ¿verdad? Asentí con la cabeza, mirándolo a los ojos a través del espejo. Muy bien. Se colocó detrás de mí, puso las manos sobre mis hombros y me besó en la coronilla. No me estremecí. No me aparté. Dejé que el momento se prolongara, denso e irónico, con el aroma de su colonia impregnando la piel de una mujer que él creía que aún le pertenecía. Pero yo ya me había ido. Mi cuerpo estaba allí, sí, pero mi espíritu se había marchado hacía días, llevándose consigo los últimos restos de lealtad. Esa noche, mientras él dormía a mi lado con un brazo perezosamente apoyado en mi cintura, miré al techo y susurré la única palabra que llevaba días formándose en mi lengua. Basta. No en voz alta. Todavía no. Solo para mí misma. Una declaración en la oscuridad. Basta de fingir. Basta de proteger a un hombre que no dudaría en humillarme. Basta de tragarme verdades para mantener una paz construida sobre la traición. Salí silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertarlo, y caminé hacia mi estudio. Allí, saqué la carpeta. Dentro estaban las imágenes, los mensajes, la cronología. Mi historia, su vergüenza, todo ordenado cronológicamente. Lo guardé en un maletín de cuero, y luego dejé un sobre cerrado sobre el escritorio, dirigido a Daniel. No era una confesión. Era un espejo. Un reflejo limpio y frío de todo lo que él había esperado ocultar. Volví a la cama y me acosté a su lado como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Porque mañana comenzaría el proceso de marcharme. Y lo haría con la cabeza alta, mi silencio intacto y mi poder totalmente recuperado. A la mañana siguiente, no me entretuve. Me moví por la casa como si fuera un escenario en el que ya había actuado por última vez. Preparé café. Doblé la manta del sofá. Puse el lavavajillas. Todos los pequeños rituales de la vida doméstica que antes me hacían sentir atada ahora parecían una gira de despedida. Daniel estaba en la ducha, tarareando, como si la vida que había fracturado con tanto cuidado no hubiera empezado ya a derrumbarse. Dejé el sobre en su escritorio, en el estudio. Papel de carta color crema, con bordes dorados y mi letra. Nítida, uniforme, inconfundible. Dentro había una nota. No era una explosión, ni una lista de quejas o acusaciones manchadas de lágrimas. Solo una frase. Lo sé todo, y el mundo también. Quizá quieras sentarte antes de abrir el navegador. Debajo, había incluido un código QR impreso que enlazaba directamente con la cuenta anónima. Todas las imágenes.
Todas las publicaciones. Todas las marcas de tiempo. Todo allí, esperando. El escenario estaba listo. Se había levantado el telón. No esperé a que lo leyera. No necesitaba ver su cara. Esa parte no era para mí. Su reacción le pertenecía a él y a la mujer que creía haber ganado. Ya había terminado de ser espectadora de su espectáculo. Estaba escribiendo algo nuevo. Cogí las llaves, me puse los tacones y salí por la puerta sin mirar atrás. Mi maleta ya estaba en el maletero. Conduje hasta el despacho de mi abogada con las ventanillas bajadas y el viento acariciándome los mechones sueltos del pelo. No lloraba. No temblaba. Me sentía ligera. Como si cada gramo de dolor que habían intentado infligirme se hubiera evaporado y solo quedara claridad. La verdad había salido a la luz y, por primera vez en meses, no sentía que estuviera conteniendo la respiración. En la oficina, le entregué la carpeta. Mi abogada, una mujer tranquila y sensata que había visto cosas mucho peores que esta, hojeó los documentos con las cejas arqueadas y asintiendo lentamente de vez en cuando. Esto, dijo finalmente, señalando las imágenes con el bolígrafo. Va a simplificar mucho las cosas. No sonreí. Solo asentí. Ese es el plan. Discutimos los siguientes pasos. La división de los bienes, la propiedad, los términos del acuerdo prenupcial, y firmé los papeles con mano firme. No temblaba, no dudaba. Solo tinta y determinación. No me marchaba como una mujer traicionada. Me marchaba como una mujer que había aguantado, esperado y luego había revelado la verdad con precisión. Cuando Daniel abrió el sobre, yo ya me había ido. Y cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, yo ya era libre. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que él supiera que la mujer a la que había tachado de ingenua había jugado a largo plazo. Y había ganado. No tardó mucho en empezar a sonar el teléfono. No el mío, el suyo. Las llamadas llegaban en oleadas, de miembros de la junta directiva, amigos de toda la vida, primos lejanos y consultores de relaciones públicas que en su día habían alabado su pulida imagen pública. Querían respuestas. Querían saber por qué su nombre era de repente tendencia en plataformas que ni siquiera sabía usar. Querían entender cómo un hombre tan respetado, tan centrado, había conseguido convertirse en el centro de un escándalo empapado de traición y arrogancia. Pero Daniel no tenía ningún guión preparado para esto. Había construido su identidad sobre el control, sobre parecer noble incluso mientras pecaba en silencio. Ahora, no había ningún telón detrás del que esconderse. No estuve allí para presenciar el desenlace en persona, pero podía imaginarlo con todo detalle. Él paseándose por el estudio, con la corbata aflojada, el pelo revuelto y la mandíbula apretada. El sobre todavía abierto sobre el escritorio, mi letra como una herida en la página. Sus ojos pasando rápidamente de las fotos impresas a la cuenta de Instagram que se negaba a desaparecer. Todas las publicaciones seguían allí. No había borrado ni una sola. ¿Por qué iba a hacerlo? Internet no olvidaba. Y yo tampoco. No me llamó. Eso me sorprendió. Ni un mensaje suplicante, ni una disculpa desesperada a altas horas de la noche. Quizás sabía que no había nada más que decir. Quizás aún pensaba que todo se olvidaría. Los hombres como él suelen creer que su nombre es suficiente para acallar un escándalo. Lo que no se dio cuenta es que su reputación no solo estaba mancillada, sino que sangraba. Al segundo día, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, esperando amenazas o culpas, pero no era de Daniel. Era de ella. Sabrina. Sus palabras eran exactamente las que esperaba. Defensivas, venenosas y teñidas de pánico.
No tenías derecho, escribió. Esto es acoso. Tomaré medidas legales. Casi me echo a reír. Me había enviado 70 fotos sin mi consentimiento, con la intención de humillarme, y ahora quería hacerse la víctima. No le respondí. No se merecía mis palabras. El mundo ya hablaba por mí. La cuenta de Instagram superó los 100.000 seguidores. Desconocidos analizaban su aventura como detectives en un tribunal. Alguien incluso había creado una serie en TikTok que documentaba la cronología de su relación, con voces en off y recreaciones dramáticas. Lo observaba desde la distancia, distante pero atento. No estaba avivando el fuego. Simplemente había encendido la primera cerilla y me había marchado. Las llamas hicieron el resto. Y durante todo ese tiempo, permanecí inmóvil. Sin esconderme. Sin vergüenza. Simplemente libre. Lo que habían intentado enterrar se había convertido en el suelo en el que crecí. Y ahora, con el peso de los secretos levantado, por fin recordaba lo que era la paz. El silencio ya no estaba vacío. Era mío. Pasé la semana siguiente en una cabaña junto al mar, el tipo de lugar tranquilo donde nadie hace preguntas. Las olas no juzgaban, solo marcaban el ritmo. Las mañanas olían a sal y café, y las noches estaban llenas del susurro del viento entre los pinos. Dejé que el océano reordenara mis pensamientos. Dejé que la tranquilidad de la costa eliminara los restos de su caos. Aquí a nadie le importaba quién era yo. Nadie me miraba con lástima o curiosidad. Solo era una mujer con una maleta, una historia y un silencio que ya no me ahogaba, sino que me calmaba. De vuelta en la ciudad, las consecuencias les alcanzaron. Daniel había publicado un comunicado, breve y vago, lleno de la jerga habitual. Profundo pesar. Asuntos personales. Petición de privacidad. No engañó a nadie. La junta directiva estaba furiosa. Se había perdido un lucrativo acuerdo. Los patrocinadores se retiraron. El apellido, antes impecable e intocable, ahora circulaba como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Y Sabrina? Había desaparecido por completo de las redes sociales. Sin una última publicación, sin palabras de despedida. Solo una ausencia repentina donde antes había una presencia ruidosa. Sus seguidores lamentaban la pérdida de su historia de amor favorita, sin darse cuenta de que nunca habían formado parte de la verdad. Lo vi todo desde mi terraza de madera, descalza, envuelta en un jersey y con una taza caliente entre las manos. No estaba contenta. Solo tranquila. Yo no había orquestado la caída, solo había dicho la verdad. Ellos habían escrito el guión. Yo solo había encendido las luces. Una mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo con el que no había hablado en años. He visto la historia. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No respondí de inmediato. Me quedé sentada con el peso de esas palabras, lo extrañas y liberadoras que me parecían. Orgulloso de mí. No por quedarme. No por mantener la paz. Sino por alejarme con mi dignidad intacta y mi voz finalmente liberada. Daniel aún no se había puesto en contacto conmigo. Creo que una parte de él pensaba que era algo temporal, que el tiempo suavizaría los escombros y yo volvería, más suave, indulgente, dispuesta a recoger los cristales rotos y reconstruir algo que ya estaba podrido. Pero él no me entendía. Nunca lo había hecho. Porque esto no era el final de un capítulo. Era el final del libro. Escribía en mi diario casi todas las noches, no para revivir, sino para liberarme. Cada frase era un adiós a la versión de mí misma que se había desvivido por preservar un matrimonio construido sobre mentiras. No necesitaba que él me diera un cierre. Yo ya había escrito el mío.
Y en la séptima noche, mientras la marea subía un poco más en la orilla y las estrellas parpadeaban sobre el agua como un aplauso silencioso, me di cuenta de algo. La paz no es ruidosa. No llega con fanfarria. Simplemente llega cuando has dicho la verdad. Y ya no tienes miedo de quien la escucha. Regresé a la ciudad un jueves. El aire se sentía diferente, más fino de alguna manera, como si el oxígeno mismo hubiera cambiado en mi ausencia. O tal vez era solo yo. Entré en mi apartamento, mi verdadero hogar, el que había mantenido escondido como un santuario secreto. Todo estaba intacto. Los suelos pulidos, las cortinas de lino, el ligero aroma a jazmín del difusor que había dejado antes de marcharme. Aquí no había fantasmas. No había recuerdos de traición grabados en los muebles o atrapados en las esquinas de los marcos de fotos. Solo espacio. Luz. Paz que no había que ganarse ni negociar. Lo primero que hice fue abrir las ventanas. Dejar que la brisa recorriera todas las habitaciones como una bendición. Deshice las maletas lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque ya no había motivo para apresurarse. El tiempo ya no parecía escaparse entre mis dedos. Era mío de nuevo. Más tarde, esa misma noche, me senté en el balcón con una copa de vino y abrí el sobre que me había enviado a mí misma antes de salir de la casa de campo. Dentro había una copia de la carta que le había escrito a Daniel. La releí, no para revivir el dolor, sino para recordar la fuerza que me había costado escribir cada palabra. No había rencor en ella. Solo la verdad, clara y limpia. Un espejo que él ya no podía evitar. Había decidido no publicarla, no compartirla con el mundo. Hay cosas que es mejor dejar entre el culpable y la chica que se marchó. La cuenta seguía existiendo, aunque hacía días que no publicaba nada. Desconocidos seguían analizando cada fotograma, cada imagen, convirtiendo las especulaciones en una saga. Ya no era mía, pertenecía al eco de una historia que la gente no quería dejar de contar. Y estaba bien. Había dicho lo que tenía que decir y ya había terminado. Que Internet hiciera lo que tuviera que hacer. No me interesaba gestionar las consecuencias. Había sobrevivido a la tormenta y no le debía a nadie un relato detallado de cómo me había secado. Mi teléfono vibró una vez. Un nuevo mensaje. De él. Margaret, por favor. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. La súplica era débil, cautelosa, casi como si supiera que ya había perdido el derecho a pedirlo. No respondí. No lo haría. Lo había dicho todo en silencio. Al alejarme. Al mantener la cabeza alta mientras el mundo lo veía caer en picado. Hablar implicaría que aún quedaba algo por salvar. No quedaba nada. Cerré el mensaje, di la vuelta al teléfono y contemplé la puesta de sol tras el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme yo misma. No una esposa. No una víctima. No una mujer menospreciada por las decisiones de otra persona. Solo Margaret. Completa. Y por fin, verdaderamente libre. Pasó una semana. Luego otra. Y con cada día que pasaba, su silencio se hacía más fuerte. No era el silencio de la paz, sino el de la comprensión. El que llega cuando la tormenta ha pasado y el daño ya no se puede ignorar. Lo imaginaba caminando por esa casa sin mí. Pasando por los espacios que yo solía llenar con calidez, estabilidad y tranquila elegancia. Me preguntaba si notaría lo frío que se sentía todo sin alguien que mantuviera el equilibrio. Los hombres como Daniel a menudo no sienten la ausencia de inmediato. La confunden con espacio. Se convencen a sí mismos de que es temporal. Hasta que el eco se instala.
hasta que ya no hay nadie que finja por ellos. No pronuncié su nombre. Ni ante mis amigos, ni ante mí misma. Lo había borrado del lenguaje de mi vida. No por mezquindad, sino por preservación. Lo que existía ahora era distancia. No solo física, sino emocional, espiritual. El tipo de distancia que se crea cuando alguien te muestra exactamente quién es y tú decides creerle la primera vez. Su traición había intentado renombrarme. Intentó reducirme. Pero lo único que consiguió fue revelarme, a mí misma. Una tarde, recibí un paquete. Sin remitente. Solo un sobre grueso con mi nombre garabateado con una letra apresurada que reconocí al instante. Me quedé sentada con él durante una hora antes de abrirlo. No por miedo, sino por una extraña curiosidad. Dentro había fotografías impresas. El día de nuestra boda. Una cena en Florencia. Una tarjeta de cumpleaños que le había escrito una vez, doblada cuidadosamente junto a una nota que decía: Nunca quise hacerte daño. Hubiera sido conmovedor, tal vez incluso redentor, si no hubiera llegado semanas demasiado tarde. Si no hubiera venido envuelto en nostalgia en lugar de responsabilidad. Las fotos estaban destinadas a hacerme sentir algo, a devolverme a la dulzura de antes. Pero solo me recordaban todo lo que ya había superado. El amor, sin respeto, se convierte en un arma. Y ninguna fotografía podía reescribir la verdad de lo que él hizo con la mía. Dejé el sobre la mesa, me serví un vaso de agua y me quedé de pie junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía moviéndose como siempre. La gente caminaba, los niños reían, el murmullo de la vida no esperaba a nadie. Sonreí suavemente, dándome cuenta de que yo tampoco esperaba a nadie. La curación no había llegado de golpe. Llegó en pequeños momentos. Al decidir no responder. Al despertarme sin un nudo en el pecho. En dejar de preguntarme qué tenía ella que yo no tenía. La respuesta, por supuesto, era nada. Él no la había elegido porque ella fuera mejor. La había elegido porque él era más pequeño. Doblé las fotografías, las guardé en un cajón que rara vez abría y volví a mi vida. No a la vida anterior, sino a una construida sobre la verdad en lugar de sobre la ilusión. Una vida en la que ya no cargaba con los secretos de otra persona, solo con mi propia libertad. Era un domingo tranquilo cuando la volví a ver. No en persona, sino de pasada. Su rostro apareció en mi pantalla en un vídeo de baja resolución que alguien había compartido. Un clip borroso que parecía estar grabado en una cafetería. Sabrina estaba sentada sola, con gafas de sol puestas en un lugar cerrado y el pelo recogido con fuerza, como si intentara borrar la versión de sí misma que había lucido tan presumida en aquellas fotos. El pie de foto era sencillo. ¿Es ella? Los comentarios se dividían entre especulaciones y burlas. No sentí satisfacción al verla así. Sentí distancia. La que se siente cuando alguien que antes parecía una tormenta, ahora parece incapaz de provocar ni una brisa. Se había convertido exactamente en lo que nunca pensó que sería, olvidable. No era la villana de la historia, ni siquiera un ejemplo a no seguir. Solo una mujer que se jugó el matrimonio de otra persona y perdió más de lo que esperaba. La fama que deseaba había llegado, pero no de la forma que imaginaba. Y ahora huía de los focos que antes ansiaba. Era poético, de una forma tranquila y anodina. Esa noche, fui a la librería que había al final de la calle. El aire era fresco y la ciudad se había sumido en ese suave murmullo que solo se oye los fines de semana. Estuve un rato curioseando, dejando que mis dedos recorrieran los lomos de novelas que no había tenido tiempo de leer durante mi matrimonio. No buscaba nada en concreto. Solo quería existir sin narrativa. Sin giros inesperados, sin desengaños, sin clímax.
Solo presencia. La mujer que estaba detrás de la caja registradora me felicitó por mis pendientes. Sonreí, le di las gracias, y por un momento, me di cuenta de lo poco que había aceptado la amabilidad sin sospechar. Eso es lo que hace la traición, te enseña a prepararte, incluso cuando estás a salvo. Pero últimamente estaba aprendiendo a recibir de nuevo. No solo amabilidad, sino también tranquilidad. Alegría. Paz. No llegó de forma ruidosa. Se coló silenciosamente, como el aliento. Cuando volví a casa, preparé un té y observé las luces parpadear en las ventanas de enfrente. En algún lugar de esa vista, había gente cogida de la mano, preparando la cena o quizá discutiendo por algo sin importancia. La vida seguía su curso. Y la mía, por fin, también. No giraba en torno a la aprobación de un hombre. No estaba empañada por las decisiones de otra persona. Era solo mía. Enteramente mía, maravillosamente mía. No necesitaba publicar otra foto. No necesitaba responder a Sabrina. El mundo había sacado sus propias conclusiones y no tenía ningún interés en corregirlas. ¿Qué se preguntaran? ¿Qué especularan? Yo ya había vivido la verdad y eso era suficiente. No hubo baile de victoria, ni escena final. Solo yo, en una habitación que ya no olía a mentiras. Yo, eligiéndome a mí misma en silencio y con firmeza, sin necesidad de disculparme. Por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Pasó un mes. Luego otro. La vida no se apresuró a felicitarme, pero me recibió con delicadeza. No hubo fuegos artificiales, ni grandes revelaciones, solo el tranquilo transcurrir de la rutina que empezaba a parecerme familiar. Empecé a despertarme sin miedo. Pasaba días enteros sin pensar en él. Mi nombre volvía a sonar como el mío cuando lo pronunciaba en voz alta. La curación no llegó como un crescendo dramático, sino como algo constante. La luz de la mañana a través de las cortinas. El calor del té en mis manos. El silencio que antes me resultaba pesado y ahora me envolvía como una manta suave. Una noche, me encontré con una vieja conocida en la inauguración de una galería. Inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara decidir hasta dónde podía llegar sin parecer demasiado curiosa. He oído que las cosas han terminado, de forma dramática, dijo con cautela. Sonreí, serena. Las cosas terminaron, respondí. Eso fue todo lo que dije. Ella no se enteraría de la historia, no por mí. Que la gente especulara. Que llenaran los vacíos con la narrativa que más les conviniera. No tenía ningún deseo de volver a contar el dolor ni de explicar el proceso. Mi historia ahora me pertenecía a mí. No a los rumores. No a los chismes. Y desde luego, no a nadie que no hubiera atravesado conmigo el fuego. Más tarde, esa noche, pasé por delante de un restaurante familiar, el mismo donde Daniel y yo habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Me detuve al otro lado de la calle, no por tristeza, sino para reconocer a esa versión de mí misma. La mujer que estaba sentada en una mesa de la esquina con un vestido burdeos, brindando por un futuro que no sabía que ya se estaba rompiendo bajo sus pies. No sentí lástima por ella. No me sentí tonta. Ella había amado con sinceridad. Había creído. Y había sobrevivido. Le susurré un gracias, en voz baja y seguí caminando. Algunos fantasmas merecen amabilidad, no vergüenza. En casa, encendí una vela y puse música suave. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía de nuevo. El tipo de disfrute que no es fingido, que no es algo que se hace para llenar el vacío, sino un aprecio genuino por la soledad. Bailé descalza en la cocina, descoordinada, pero auténtica. Esa noche, antes de acostarme, escribí una sola frase en mi diario. Ya no intento ser lo que era antes de él.
Me estoy convirtiendo en lo que siempre debí ser. El dolor no desapareció por completo. Algunos días reaparecía de forma sutil. Un olor. Una canción. Un recuerdo que llegaba sin avisar. Pero ya no me dominaba. Ya no reescribía la forma en que me veía a mí misma. Lo que me quitaron era real. Pero lo que recuperé nunca podría volver a serme quitado. Porque había dejado de esperar un cierre. Y había empezado a vivir como si ese capítulo ya hubiera terminado. En silencio. Con fuerza. Sin remordimientos. Era un martes por la tarde cuando me di cuenta de que no había pensado en ninguno de los dos en todo el día. Estaba reorganizando los libros de mi estudio, una tarea que llevaba meses queriendo hacer, pero que siempre había pospuesto en la confusión de la supervivencia emocional. No hubo ninguna emoción grandiosa asociada a ese descubrimiento. Solo una pausa. Un parpadeo. Un reconocimiento silencioso de que había pasado todo un día sin que sus nombres resonaran en mi mente, sin recuerdos que tiraran de mí, sin discusiones silenciosas con personas que no estaban en la habitación, solo yo, ordenando novelas alfabéticamente y tarareando para mí misma mientras la luz del sol se derramaba por el suelo. La paz no siempre se anuncia. A veces, simplemente aparece en los espacios donde antes habitaba el dolor. Encontré una vieja foto escondida dentro de uno de los libros, Daniel y yo en un viñedo, abrazados, con el sol en la cara. La miré durante mucho tiempo, esperando la familiar oleada de tristeza, furia o incredulidad. Pero no llegó nada de eso. Vi a dos personas que una vez creyeron en algo hermoso, aunque fuera por poco tiempo. Una versión del amor que había sido real en ese momento, aunque no sobreviviera a la verdad. No rompí la foto. Tampoco la guardé. La coloqué con cuidado en un cajón, no por nostalgia, sino porque no todo tiene que destruirse para poder dejarse atrás. Esa noche, salí a cenar. Un pequeño local escondido en una calle tranquila, donde el camarero me sonrió sin reconocerme, y la vela de mi mesa parpadeaba como si conociera el ritmo de mis pensamientos. Pedí vino, algo fuerte, algo tinto, y brindé, no por la supervivencia, sino por la transformación. Hay una diferencia. La supervivencia es aferrarse al borde. La transformación es elegir salir y no mirar atrás. Una pareja sentada en la mesa de al lado reía en voz baja, con la mano de ella apoyada en la de él. Los observé sin envidia. No me comparé con su momento. No sentí dolor por lo que había perdido. Había dejado de ver el amor como un premio, y había empezado a verlo como un espejo. Algo que debería reflejar seguridad, alegría, verdad. Y si no lo hace, entonces no es amor. Es una ilusión. Cuando caminé a casa, el aire olía a jazmín nocturno y a algo cálido que provenía de una panadería cercana. Avancé lentamente por las calles, absorbiendo el mundo sin el peso que había llevado durante tanto tiempo. Mi historia no había terminado en amargura. No me había endurecido. Me había hecho consciente. Despierta. Y en esa conciencia, encontré algo mucho más valioso que la venganza. Encontré la plenitud. Y no tenía nada que ver con haber sido elegida. Venía de elegirme a mí misma, y de no necesitar nunca su disculpa para sentirme completa. Fue a principios de primavera cuando me llegó la última noticia. La portada de una revista. Una de esas revistas de estilo de vida con demasiada iluminación y muy poca verdad. Daniel estaba junto a una mujer nueva, sonriendo con ese mismo encanto estudiado, vestido de azul marino como si todavía intentara convencer al mundo de su compostura. El titular era predecible. Algo sobre la resiliencia, sobre seguir adelante. No compré la revista.
No hacía falta. Vi todo lo que necesitaba ver en esa foto brillante y posada. El mismo hombre, repitiendo el mismo guión, solo que con una coprotagonista diferente. Ella parecía más joven. Delicada, tal y como les gusta a los equipos de relaciones públicas. Segura, guapa, inofensiva. Me pregunté si sabía quién era el hombre que tenía al lado. Me pregunté si ya había ignorado las pequeñas advertencias que le susurraba su instinto. No sentí ira. Solo confirmación. La gente rara vez cambia cuando nunca ha tenido que sufrir las consecuencias de su propia destrucción. Él había seguido adelante no porque hubiera madurado, sino porque el espejo que le había mostrado era demasiado sincero para él. Los hombres como Daniel no buscan la curación. Buscan aplausos por sobrevivir al desastre que han creado, esperando que el mundo olvide los detalles mientras ensayan su redención. Cerré la pestaña y preparé té. Manzanilla con miel. Mi rutina dominical. Sin dramas. Sin apretones de manos. Solo un gesto tranquilo con la cabeza para reconocer lo lejos que había llegado de aquella mujer que en otro tiempo habría estudiado aquel artículo con el corazón acelerado, tratando de encontrar significados ocultos entre las palabras. Aquella versión de mí misma habría comparado. Habría cuestionado. ¿Y ahora? No tenía nada que demostrar, y aún menos que perseguir. Más tarde, ese mismo día, quedé con una amiga en la cafetería de un parque. Me preguntó si había visto la portada. Sonreí y le dije que sí, y luego cambié de tema con delicadeza. No por evasión, sino porque no quedaba nada que analizar. Ese capítulo no solo estaba cerrado, estaba archivado. Etiquetado. Archivado. Había hecho el trabajo. Me había enfrentado a los escombros. Me había reconstruido desde dentro. Y ninguna fotografía, ninguna revista, ninguna sonrisa bien pulida podría deshacer eso. Mientras tomábamos algo bajo los árboles en flor, llegaban risas desde un picnic cercano. Un niño perseguía una cometa por el césped, y en algún lugar, un perro ladraba al viento. La vida seguía adelante. Y yo también. Cuando volví a casa esa noche, pasé por delante del espejo del recibidor. Me detuve un momento. No para arreglarme nada, ni para buscar defectos, sino simplemente para mirarme. Por completo. Sin complejos. La mujer que había sido destrozada y aún así había elegido la dulzura. La mujer que había sido traicionada y aún así creía en la verdad. La mujer que había perdido algo, pero nunca a sí misma. Me miré a los ojos y dije en voz baja. Bien hecho. La curación no siempre consiste en llegar a un final claro. A veces, se trata simplemente de encontrar la paz interior y comprender que no necesitas la idea de cierre de nadie más, solo la tuya propia. La llamada llegó justo después de medianoche. No estaba dormida. Estaba leyendo, acurrucada bajo una manta con una novela a medio terminar y una vela encendida en la mesa. Cuando vi su nombre aparecer en la pantalla, no sentí miedo. Solo una curiosidad leve, casi clínica. Habían pasado meses. El tiempo suficiente para que las heridas se cerraran, para que mi nombre desapareciera de sus pensamientos diarios, o eso creía yo. Dejé que sonara el teléfono. Lo observé en silencio. Cuando dejó de sonar, me quedé mirando la pantalla oscura durante un momento y luego volví a mi libro. 3 páginas más tarde, volvió a sonar. Esta vez, contesté. Su voz era más débil de lo que recordaba. El tipo de tono que usa la gente cuando ha perdido el orgullo, pero aún no es capaz de soltar las riendas. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. Hizo una pausa, como si la calma de mi voz lo sorprendiera. Habló de arrepentimientos. De cómo la historia se había salido de control.
De cómo todo se había descontrolado y de cómo, de alguna manera, nunca pensó que terminaría así. Usó palabras como error y debilidad, como si pulir los bordes de la traición hiciera que doliera menos. Lo dejé hablar. No le debía nada, pero el silencio puede ser una forma de gracia. Y entonces me hizo la pregunta que sabía que iba a hacer. ¿Crees que podríamos hablar de verdad? Cerré el libro lentamente, con el dedo sosteniendo la página. No, dije. Sin ira. Sin crueldad. Solo con firmeza. No discutió. Solo respiró al otro lado de la línea, como se hace cuando por fin se escucha lo que ya se sabía. Le dije que le perdonaba, no por él, sino por mí. Que no le deseaba ningún mal. Que no sentía rencor. Pero que había reconstruido mi vida a partir de los escombros que él había dejado atrás, y que no había ninguna puerta abierta por la que pudiera pasar. Había aprendido que perdonar no era lo mismo que volver. Me susurró un gracias. Y luego se fue. Me quedé allí sentada un rato, con el teléfono en el regazo y la llama de la vela titilando. No temblaba. No lloraba. Solo sentía una especie de paz tranquila que se instaló en mi pecho como una verdad finalmente pronunciada en voz alta. El cierre no vino de su disculpa. Vino de mi negativa a necesitarla. De comprender que sanar no significa reabrir heridas para demostrar que has sobrevivido. Significa saber cuándo cerrar el libro y volver a colocarlo en la estantería. Así que lo hice. Apagué la vela, me levanté y apagué las luces. Dormí toda la noche sin soñar con él. Cuando llegó la mañana, me sentí más ligera. No porque él hubiera llamado, sino porque yo no había respondido con el corazón. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales. Terminan en silencio. En el silencio que sigue a la decisión de elegirte a ti mismo, no por ira, sino por claridad. No gané porque los expusiera. No gané porque la hiciera viral, o porque el mundo finalmente viera lo que había estado viviendo en silencio. Gané porque me alejé sin mirar atrás. Porque dejé de esperar disculpas, explicaciones o redención de personas que nunca fueron capaces de ofrecerlas. Ella pensó que 70 fotos me destrozarían. Él pensó que el silencio lo protegería. Pero lo que ninguno de los dos entendió es que una mujer que se reconstruye no vuelve a los escombros. Crea algo más fuerte. Más suave. Más sabio. La mía no fue una historia de venganza. Fue una historia de recuperación. De paz que no me fue entregada, sino que reclamé con cada límite que impuse, cada verdad que dije y cada lágrima que no dejé que me definiera. Así que si estás viendo esto y has pasado por lo mismo, traición, abandono, subestimación, que esto te sirva de recordatorio. No hace falta gritar para ser poderoso. A veces, las salidas más silenciosas son las que resuenan con más fuerza. Y yo me fui sin hacer ruido. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado, no te la guardes para ti. Puede que alguien más necesite escucharla. Ve otro viaje de la vida real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte lo que viene. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos reales y crudos como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.